Panicuna Wawricuna. Nuestra clase de quechua prosigue adelante gracias a ustedes. Estamos con el mito del hombre oso, Ukukurruna. En el primer capítulo vimos que un oso andino se enamoró de una joven pastora, la raptó, la llevó a su cueva y después de 9 meses la joven tuvo un hijo. Y este segundo capítulo es sobre el hijo del hombre oso. Nuestra clase de hoy es Ukukuwamra, niño oso. Mamaga kawaininta wamrata willarga. Wamraga waitata apar mamanta kushitzer. Hukpunchaw yayan mamanta lahyaptin waqtanpita aptarkun qarpunaq. Saypita mamanta katarkur qaqapita yarqurqa. La madre contó su vida al hijo. El niño alegraba a su madre llevándole flores. En una oportunidad, cuando su padre daba manotazo a su madre, lo agarró por la espalda y lo despeñó. Después salió del cerro cargando a su madre. Mamaga wawangwan wasinma charga yapan ayllu kushikurqa. Saypita wamrata rikapar shutichiyarqa. Ukuku wamra puma chulo. La madre llegó a su casa con su hijo. Toda la comunidad se alegró. Después, observando al niño, lo llamaron niño oso, puma cholo. Kallpasapa ukuku wamraqa alli arukoq kanaq. Achkata mikuptin purakama apayana. Purakaqa kallpasapa kanqanta musyar chaskinaq. El muy forzudo niño había sido muy laborioso. Lo llevaron ante el curaca porque comía mucho. El curaca lo recibió porque sabía que él tenía mucha fuerza. Ukuku wamraqa imaykata rurar kushichiko, kuyachiko, lasaqta pallarir waitata muro. Winchuswan purakapa warmi churin kushikuyarqa. Achkata mikurlla piñachiko. El niño oso se hacía querer haciendo muchas cosas. Levantaba cosas pesadas. Sembraba flor. El picaflor y la hija del curaca se alegraron. Solo creaba problemas por comer mucho. Vocabulario: apay, llevar; aruy, laborar, trabajar; chasqui, recibir; chay, llegar; hukpum, una vez; kallpa, fuerza; curaca, curaca, cacique; kushitsi, alegrar; lasaj, pesado; lajiyay, dar manotazo; mikuy, comer; musiay, conocer; saber cognoscitivo; piñachikuy, crear problemas;
Shutitsi, dar nombre, llamar. Tsuri, hijo o hija, en relación con el padre. Ukuku wamra, niño oso. Guaita, flor. Guagua, hijo o hija, relación con la madre. Winchus, picaflor, colibrí. Yaya, padre, papá. Sobre la palabra yaya, explico que es una palabra quechua. Por ejemplo, apuyaya. La palabra tata, y ahí viene taita, es de origen latino, lenguaje infantil, del latín tardío. Y esta palabra se encuentra en muchas lenguas indígenas de América y algunos lexicógrafos pues lo han recogido como palabra indígena de América, pero es de origen latino. La palabra wambra en el quechua ancashino y warma en el quechua dos, o sea, sureño en otros lugares, pero no en el quechua central. Aquí se ve la metátesis, warma, wambra, es decir, cambio de ubicación del sonido. Eso es un fenómeno lingüístico muy común. Bien, nuestra clase, gracias a ustedes, va bien. La explicación. Zapa, morfema de aumentativo. Significa muy. Por ejemplo, callpazapa, muy fuerte. Pero en castellano a veces usamos muchos morfemas del aumentativo. Callpazapa puede ser fortísimo también, como elísimo. Bien, gracias a ustedes, yo seguiré narrando la tercera parte en la próxima clase. Y envíen comentarios, por favor. Panicuna, Guaguicuna, Ayguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto.